Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Nosotros con mucho gusto de que nos acompañen nuevamente. Mi nombre es Francisco Olivares, soy el socio líder de consumo que abarca consumo retail y agribusiness de todo Latinoamérica Norte. Y les cuento, hoy tenemos la verdad, un evento bastante especial. Tenemos a dos de nuestros socios de Parthenon, a Jorge Lacayo y Ángel Estrada. Y vamos a platicar un poquito de cómo han cambiado todos estos hábitos del consumidor, hacia dónde vamos. Hicimos estudios de forma regional que nos platicarán de forma más detallada. Y creo que es muy importante estar preparados porque a fin de cuentas este ejercicio que hicimos y este estudio se basa mucho en los sentimientos del consumidor. ¿Qué está pensando el consumidor? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Qué es lo que va a pasar? Y para esto, pues tengo a Jorge Lacayo, Ángel Estrada. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que este trabajo ha sido bastante arduo y me da mucho gusto poderlo presentar a todos ustedes que son nuestros clientes y amigos. Francisco, muchas gracias por la introducción y gracias a nuestros clientes por estar hoy con nosotros para escuchar un poco este análisis que hicimos del sentimiento del consumidor de cara a los cambios que ha estado viendo en la pandemia, ¿no? Este es un tema que nosotros desde nuestra práctica de estrategia y entendimiento de mercados hemos estado siguiendo de cerca, ¿no? Desde que arrancamos esta nueva realidad de la pandemia el año pasado, ¿no? Entonces hemos eh, hecho 4 ejercicios de estos sobre el tema de consumo para entender cómo se siente la gente y cómo se está comportando de cara a qué compra, a qué deja de comprar y por dónde está haciendo estas compras de producto, ¿no? Entonces creemos que es una realidad interesante. También lo que estamos haciendo y platicaremos en el estudio es cómo lo estamos viendo hoy, ¿no? ¿Qué nos dice la gente de lo que está haciendo hoy? Y qué es lo que siente la gente que seguirá haciendo en los siguientes 6 meses, ¿no? Y esto es algo que también ha cambiado en el transcurso del año que hemos estado monitoreando al consumidor. Particularmente y más en México que en los otros mercados, vemos un consumidor que cuando primero inició esto, en el primer momento, sí digamos, tomó un modo de ahorro, de conservar su dinero, pero veía hacia el futuro un cambio positivo, ¿no? Veía, no, pero las cosas hacia adelante, sí siento que hacia adelante voy a ser más positivo, voy a tener más con qué gastar, las cosas van a estar mejor. Desgraciadamente, en esa percepción, lo que hemos identificado el día de hoy, ¿no? Es un consumidor que sí está en un modo de ahorro, que sí está siendo conservador, cambiando sus patrones de consumo, pero también que ve hacia adelante un panorama un poco más negativo, ¿no? En los otros países que hicimos esto, particularmente Colombia y Perú, el consumidor hacia adelante se ve un poco más optimista, viendo que cuando salgamos del confinamiento, cuando la vacuna se dé, probablemente las tendencias de comprar, de salir a gastar van a ser mejores, pero en México nos daremos cuenta que la perspectiva del consumidor hacia adelante es un poco más negativa. Y con eso le cedo la palabra a Ángel, que nos va a llevar por la primera parte de este estudio y un poco las implicaciones que va teniendo esto para nuestros negocios. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Si podemos ir a la siguiente hoja, por favor. Aquí tenemos un resumen y es como parte del contexto de lo que hemos estado monitoreando durante el último año, ¿no? Como mencionaba Francisco, como mencionaba Jorge, hemos estado muy cerca del mercado, lanzando una serie de encuestas en México, en Colombia y Perú para entender el sentimiento del consumidor, que sabemos que no es estático, ha cambiado bastante en los últimos 12 meses, en particular en el último trimestre de este año. Y como mencionaba Jorge, lo que estamos haciendo también es contrastar el resultado de estas encuestas, de lo que nos dicen los consumidores, con los datos duros de la industria que estamos viendo. Entonces, solamente como contexto de lo que estamos viendo ahora desde la perspectiva del consumidor, tenemos dos grandes mensajes, ¿no? Por un lado, y como lo vemos aquí del lado izquierdo en la hoja, y es parte de lo que comentaba Jorge, la reducción en los ingresos que han tenido los consumidores ha tenido una repercusión muy importante en los hábitos y en los patrones de compra. Si bien
de acuerdo a los resultados que obtuvimos en la última encuesta que hicimos a finales del año pasado, vimos una ligera mejoría en los ingresos de los consumidores en México, Colombia y Perú. El impacto que ha tenido en el bolsillo toda esta situación del COVID todavía está ahí y ha sido un impacto bastante fuerte. Desde la perspectiva de las tendencias, lo que vemos son dos puntos importantes. Primero es que los consumidores están gastando menos, incluso en categorías que denominamos esenciales como alimentos y bebidas. Están todavía en modo ahorro, están siendo muy cuidadosos con su presupuesto, con su gasto. Y de la mano de eso, la otra tendencia que vemos, y como parte de los patrones de consumo que están cambiando, es que hay consumidores que están dispuestos a probar productos de menor precio. Probablemente marcas que anteriormente no habían comprado o bien que habían considerado, pero no habían realizado la compra. El otro punto importante que también hemos estado viendo es que un segmento de los consumidores ha estado postergando categorías que estamos denominando no esenciales y que pueden ser, por ejemplo, productos tecnológicos, ¿no? Sin embargo, y esto es algo que comenzamos a contrastar con la información y los datos duros que se están publicando, es que a finales del año pasado, si bien los consumidores habían estado postergando las compras, también identificamos que un segmento importante estaba esperando pues la temporada decembrina, las promociones, el Buen Fin aquí en México, y eso es algo que se dio a finales del año pasado, en donde si bien el consumidor estaba siendo cauto, estaba postergando la compra de algunos bienes, sí vimos que hay una parte del mercado que aprovechó pues, meses sin intereses, descuentos, promociones para realizar estas compras, y ahora lo vamos a ver durante la presentación, en donde vivimos un comportamiento interesante respecto a lo que habíamos visto en 2019. Ahora, Ángel, creo que un punto importante es que esto que se definió como no esencial no lo definimos nosotros, nos lo dijo el consumidor. Ellos, en las categorías que definimos como no esenciales, fueron categorías donde el 90% de la gente nos dijo, yo dejé de comprar este tipo de artículos, ¿no? Y entonces por eso las catalogamos como no esenciales. Pero creo que ese es un punto importante donde no fuimos nosotros que llevamos y dijimos, estas categorías son no esenciales, sino fue el consumidor mismo el que dijo, todo este tipo de cosas, ropa, electrónicos, juguetes, ¿no? Son cosas que yo estoy decidiendo dejar de comprar para hacer que mi gasto rinda más y solo, como decía Ángel, esperaré a un momento de alguna buena promoción para entonces tal vez pensar en una de estas categorías. Es buen punto, es buen punto. Solamente como parte del contexto, ¿cuál es el otro mensaje que también estamos viendo y es parte de lo que comentábamos al inicio? No solamente hemos estado muy enfocados en entender los cambios en los patrones de consumo, las decisiones, cómo los consumidores están pues asignando el presupuesto que tienen en las diferentes categorías, sino dónde están comprando estos productos. De manera general, en México, Colombia y Perú, lo que vemos es que las compras en línea han ido en aumento, y aquí vemos tendencias bastante interesantes, en donde vemos que hay una parte del canal, pensando por ejemplo en los vendedores minoristas, que han experimentado un cambio hacia sus propios canales digitales o de entrega, ¿no? También vemos una consolidación y un posicionamiento muy fuerte de las diferentes plataformas, y esto es algo que vamos a entrar en más detalle durante la presentación. Pero de manera general, como contexto, lo que les quería compartir es que por un lado sí vemos que el consumidor sigue en un modo ahorro, haciendo algunas decisiones alrededor de las categorías en las que adquiere los productos, y por el otro lado sí vemos una tendencia sostenida de esta migración que anteriormente ya se había comentado, pero ahora la vemos materializada, con una migración hacia compras en líneas en diferentes canales y en diferentes plataformas de entrega. Y aquí me gustaría ceder la palabra a Jorge para hablar tanto del futuro, de lo que vemos como tendencias y las implicaciones de cara pues, a las diferentes estrategias alrededor de la industria de consumo. Gracias, Ángel. Si pasamos la lámina, por favor. Y en lo que sigue, ¿no? Creo que dos mensajes rápidos, ¿no? Para pasar
para saltarnos del resumen y pasar un poco al contenido. Pero creo que el primero es un consumidor, ¿no?, que sigue en ese modo ahorro, ¿no? Vamos a ver que la evidencia nos dice cuando le preguntamos, oye, los siguientes 6 meses vas a seguir limitando tu gasto, vas a seguir siendo conservador con este gasto, vas a seguir pensando en comprar marcas más baratas, el consumidor nos dice que sí, ¿no? Y nuevamente lo que fue muy interesante en la comparación entre mercados es ver un consumidor en México un poco más pesimista, ¿no? Conforme fuimos avanzando de nuestra primera encuesta que se hizo en abril, luego hicimos un touch point en junio y otro en septiembre y ahora en octubre, fuimos viendo hasta la última, ¿no?, que el consumidor iba sintiéndose un poco más positivo de que en los siguientes 6 meses iba a comprar mejor, iba a comprar más, ¿no? Pero en el último análisis sí vimos una caída en esa perspectiva futura. El segundo tema fue de los eventos, ¿no? De ver que los eventos promocionales era algo que la gente marcaba que estaba esperando, no solo en México, ¿no?, con nuestro Buen Fin, en otros mercados con sus eventos de Black Friday, que así es como los denominan allá, y que sí verían este evento, ¿no?, como una oportunidad para comprar y regresar a comprar estas categorías que había pospuesto, ¿no? Y esto lo vamos a cruzar y lo vamos a ver con la data real de la información de las compras que se hicieron en el Buen Fin y las categorías que se compraron en el Buen Fin, y nos va a mostrar exactamente esta percepción, este sentimiento del consumidor hacia estas categorías que había dejado de comprar, ¿no? Particularmente ropa y moda fue la categoría más comprada, que nos indicaron más comprada por los consumidores, y era una de las que mayor sensibilidad a estar en promoción tenía para ese evento, ¿no? Entonces es un tema donde logramos ligar el sentimiento y el pulso del consumidor con la realidad de lo que hizo en el mercado, ¿no? Lo otro que creemos hacia adelante que es importante, ¿no?, tiene que ver con el tema de las plataformas en línea, ¿no? Un crecimiento importante de esta, y creo que lo más importante, sabemos que la gente tuvo la obligación, ¿no?, la necesidad de migrar, ¿no?, de manera masiva a plataformas en línea, pero lo importante creo que es que está teniendo una experiencia muy favorable, ¿no?, en ese sentido, y en general la gente que ya está teniendo que comprar en línea, que lo está haciendo, dice que su experiencia en línea es igual o mejor que la experiencia física, y entonces es una experiencia que va a mantener, ¿no? Y entonces aquí nos lleva a pensar como consumidores que hay que redoblar nuestras inversiones y nuestros esfuerzos en nuestras plataformas y experiencias que tenemos para la compra en línea, porque es algo que el consumidor se está acostumbrando. Claro que también tendremos que monitorear este comportamiento, ¿no? Porque al final, si de los pocos viajes que podemos hacer, que los consumidores pueden hacer fuera de casa, uno es a compra, entonces también habrá un factor emocional detrás de regresar a la compra física, ¿no? Por ser tal vez alguna de las pocas actividades que ellos pueden tener y mantener en su vida cotidiana, ¿no? Perfecto. Es un poco de los mensajes de lo que vemos hacia adelante. Y entonces nos lleva a unas implicaciones si ponemos la lámina siguiente, ¿no? 4 implicaciones, ¿no?, que vemos nosotros muy, muy importantes de cara a lo que estas tendencias nos dicen como compañías lo que tenemos que hacer. Uno es ajustar el portafolio de productos para mejorar e incrementar las ventas, ¿no? Aquí hay todo el tema de entender qué productos, qué posicionamiento de productos son los que son correctos para los consumidores, ¿no? Nuevamente, aquí vamos a platicar mucho del fenómeno de migrar a marcas más baratas, ¿no? Lo hemos visto categorías que se han vuelto muy sensibles en la migración hacia productos más baratos, ¿no? Y entonces va a ser interesante entender cómo adecuamos nuestro portafolio y nuestras bandas de precio a estos comportamientos del consumidor. El segundo habla con todo el tema de optimización de descuentos, ¿no? De cómo usamos tácticamente los descuentos y cómo los enfocamos para los momentos y necesidades de los consumidores. Nosotros, una oportunidad que creemos que en general se vio perdida fue que después del gran impacto que tuvo el Buen Fin, cuando vino la venta navideña, en general se vio poco impulso de descuento y de oferta, digamos, en toda la compra llegando hacia Navidad, ¿no? En esa compra prenavideña, ¿no? Entonces sí, por eso la estadística muestra que fue una venta que no fue de tanto impacto, ¿no? Pero lo que tuvimos que haber entendido es que tal vez si el consumidor hubiera vuelto a ver en la compra antes de Navidad de ofertas y descuentos, hubiera estado más motivado porque ese era el driver primordial que lo llevaba a dejar de pensar en no voy a comprar por sí voy a comprar. Pero en general lo que vimos fue un comportamiento normal
de las compañías, ¿no? Dejando precios de lista sin ofertas hasta después de Navidad, inclusive hasta después de Reyes, ¿no? Y entonces perdieron ese posible motivador a los consumidores para comprar. Y por eso creemos que hay que pensar en optimizar descuentos y en pensar que esas promociones también, como dice el tercer punto, hay que estarlas alineados a estos nuevos comportamientos, ¿no? El consumidor hoy es nuevo, es distinto, y tenemos que saber entonces qué tipo de estrategia promocional usamos para estos consumidores que están cambiando y que están viendo el mundo de manera distinta, ¿no? Y finalmente, y creo que este es un punto obvio, ¿no? Es fortalecer y mejorar nuestros canales digitales, ¿no? Entonces ese es el tercer punto importante, y hablaremos un poquito de quién ha ganado más en este mundo de la venta digital, ¿no? Entonces, es un poquito los grandes mensajes del estudio, y ahora lo que haremos es compartirles algunas de las láminas y el detalle de toda esta investigación que hicimos. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Jorge. Y solamente para complementar, que al final pues también dejaremos espacio para escuchar sus preguntas. Consideramos que este es un diálogo y nos gustaría escuchar su perspectiva, su punto de vista. Entonces las estaremos recibiendo a través del chat, del webcast, y estaremos tomándolas y contestando. Había una pregunta ahorita, nada más aprovechando que acaba de saltar, de la tendencia de comprar en línea en todos los niveles socioeconómicos. Veremos, justo hicimos el corte y veremos, obviamente, sí estamos viendo compra en todos los niveles, pero obviamente los niveles socioeconómicos medios y altos son donde más se está mostrando esta tendencia, pero ahorita veremos esa evidencia. De acuerdo. Si podemos ir a la siguiente página, por favor. Quisiéramos también, como lo comentábamos, compartirles algunos de los datos que hemos obtenido a través de este monitoreo del mercado, y también contrastarlos con algunos datos duros que se han publicado en semanas recientes durante este 2021. Entonces, si vamos a la siguiente página, me gustaría primero hablar sobre el impacto relacionado con la disminución de los ingresos, ¿no? En esta hoja me gustaría enfatizar dos mensajes. Si vemos del lado izquierdo, cuando comenzamos a monitorear el impacto del COVID en los ingresos de los consumidores, lo que vimos es que al inicio de todo esto, por allá de abril, mayo, 6 de cada 10 personas que entrevistamos, que encuestamos, nos comentaron que habían tenido una disminución del 60% de sus ingresos. Esto es un dato muy impactante y habla de la profundidad que ha tenido toda esta situación de la pandemia que hemos estado viviendo. Cuando regresamos al mercado e hicimos la actualización y volvimos a preguntar esto, vimos una ligera mejoría. Hacia finales de octubre, noviembre, lo que vimos es que 5 de cada 10 personas habían tenido una disminución en sus ingresos del 60%. Entonces, vimos que pasó esta métrica de 6 de cada 10 a 5 de cada 10. Sin embargo, a pesar de que existió y se ve pues una ligera mejoría, lo que vemos, y es innegable, es que hay una parte importante de los consumidores que ya tiene varios meses arrastrando este impacto de una disminución en sus ingresos. Un punto importante que también hemos visto y comprobamos ahora durante la última encuesta que realizamos a finales del 2020 es que este impacto en los ingresos ha ocurrido en todos los niveles socioeconómicos, ¿no? Si vemos el cuadro que se encuentra en el centro de esta hoja, del lado izquierdo lo que tenemos es el impacto en la disminución o el porcentaje de los consumidores que han tenido una disminución en sus ingresos, pensando en consumidores de niveles socioeconómicos bajos, y del lado derecho es el impacto en los niveles socioeconómicos altos, ¿no? Lo que vemos aquí son porcentajes elevados. Entonces, aquí los dos mensajes que queremos transmitir, y es parte de lo que consideramos relevante como parte del contexto, es que ha habido y todavía se ve un impacto importante en los ingresos, en una parte o en un porcentaje importante de los consumidores en todos los niveles socioeconómicos. Y aquí creo que lo importante, Ángel, es que pensemos que no solo estamos hablando de gente que perdió su empleo, ¿no? O tal vez de los negocios tradicionalmente afectados, como pueden ser restaurantes, pero también podemos pensar, ¿no? en un comisionista, ¿no? Que por algún momento de la pandemia no pudo salir a la calle, ¿no? A estar haciendo venta, ¿no? Y entonces evidentemente su ingreso se vio afectado. También muchas empresas
que al final del camino redujeron bonos, ¿no? Entonces también es una afectación que tuvieron en el ingreso, ¿no? Entonces tal vez a veces cuando tenemos que llegar a este detalle de que en todos los individuos hubo una afectación de ingresos, por lo que nos lleva a hacerle sentido a este número tan fuerte de afectación en nuestro ingreso. Es correcto. O sea, no solamente estamos hablando de consumidores que perdieron su empleo, sino de personas que tuvieron una disminución en sus empleos, a lo mejor por una disminución en la parte fija de su sueldo, o a lo mejor en la parte variable pensando en bonos, o bien pensando en personas que, como mencionaba Jorge, tienen un componente variable importante. Muy bien. Si pasamos 2 hojas, por favor, la hoja 8. Aquí lo que tenemos son algunas de las tendencias que comentábamos al inicio de la presentación, ¿no? Vemos por un lado esta instauración de la nueva normalidad. Un punto importante, y como lo hemos visto en nuestros países en particular, pues aquí en México, esta nueva normalidad representa diferentes cosas para diferentes segmentos de la población, ¿no? Lo que vimos es que, y lo que estamos viendo, es que hay una parte de los consumidores que ha comenzado a participar en las actividades que dejaron de operar en los últimos meses, por ejemplo, restaurantes, reuniones sociales, asistir a centros comerciales. Vemos que este punto es importante de cara al impacto y a la reactivación del consumo. Otro punto importante que estamos viendo es lo que mencionábamos en términos de la disminución del consumo. En general, en México, Colombia y Perú, vemos que hay una disminución generalizada en el consumo. Sin embargo, no necesariamente es un efecto de disminución en el gasto en las diferentes categorías. Como lo vamos a ver más adelante, vemos que hay algunas categorías que han tenido un repunte, que tuvieron un repunte. Vemos también que a lo largo de estos meses el comportamiento no ha sido de disminución continua, sino que vemos una recuperación, y eso es algo importante cuando hacemos ese entendimiento más detallado para entender pues cuáles son aquellas de las categorías más afectadas y pensar sobre todo en cuáles son las diferentes estrategias desde el punto de vista de la composición del portafolio, de los descuentos, de las promociones, de los canales que se utilizan para llegar a los consumidores, que es parte central de la discusión que queremos tener el día de hoy, ¿no? El otro tema está relacionado con artículos no esenciales, y como lo comentaba Jorge, lo denominamos así, no necesariamente porque no sean importantes, sino porque los consumidores indicaron que estaban postergando las compras debido a esta afectación al consumo. Como lo platicábamos y como lo vamos a ver un poco más adelante con información detallada, vimos que hay categorías que tienen un impacto mayor, ¿no? Por ejemplo, ropa, cosméticos, alcohol. Cuando estuvimos en el punto más álgido del confinamiento, por allá de los meses de julio, agosto, vimos que algunos consumidores restringieron bastante el consumo y el gasto en estos productos por diferentes situaciones que conocemos, no solamente por el tema de movilidad, sino también por algunas limitaciones que hubo con la venta y la producción de algunos de estos productos. Sin embargo, lo que vemos, y es parte importante, es que durante la temporada decembrina observamos un incremento en el gasto y en las compras que algunos consumidores habían estado postergando. Lo importante hacia adelante es seguir monitoreando muy de cerca el comportamiento del consumidor y cómo las compañías, las cadenas minoristas y los diferentes participantes en la industria de consumo pueden diseñar estrategias para capturar esta demanda que está ahí y que ha sido postergada, ¿no? Y por último, y esto es otro punto importante que también nos gustaría compartir, es que además de esta disminución general en el consumo, que como lo vamos a ver es diferente dependiendo de las categorías que vemos, y este desfase o esta postergación del gasto, sí ha habido una importante proporción de los consumidores. De acuerdo al último estudio que hicimos, 4 de cada 10 personas
ha estado optando por comprar productos de marcas con menor precio en las diferentes categorías, ¿no? Entonces creemos que esto representa sí un reto, pero al mismo tiempo una oportunidad para satisfacer las demandas de los consumidores y pensando en estos patrones de decisión o de compra en las diferentes categorías del mercado. Si vamos a la siguiente hoja, por favor. Otro punto que también nos gustaría comentar y lo vamos a discutir más adelante cuando Jorge nos platique de lo que viene, de este Next y de las estrategias, es que el comercio formal comienza a mostrar una recuperación porque ha habido un incremento en los niveles de tráficos, el nivel de tráfico en nuestros países, ¿no? Aquí lo que tenemos son las tendencias de movilidad. Como vemos, traen una ligera tendencia a la alza y es parte de lo que es importante seguir monitoreando, sobre todo para definir la estrategia y para definir cuál es el peso pensando en los diferentes canales, ¿no? Pensando en el canal físico, pero también en el canal digital. Si vamos a la siguiente hoja, por favor. Aquí ya entramos un poco al detalle de esta disminución en el consumo en las diferentes categorías, ¿no? Lo que tenemos aquí son algunas de las categorías que estuvimos monitoreando. Como les comentábamos, hemos realizado una serie de encuestas, de estudios de mercado, en donde vamos con los consumidores y entendemos cuáles son las decisiones que están realizando acerca del gasto y cómo están balanceando ese presupuesto o ese dinero que tienen disponible en las diferentes categorías. ¿Cómo se lee esta gráfica? Déjenme tomar un ejemplo. Déjenme tomar alimentos y bebidas. Aquí lo que vemos es la evolución que hemos estado viendo en los diferentes meses, abril, mayo, junio, octubre, finales de octubre, principios de noviembre. Lo que le preguntamos a los consumidores fue cómo planeaban realizar el gasto en estas categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en abril, el 65% de los consumidores, que es la barra verde más oscura, mencionaba que estaba planeando gastar menos en alimentos y bebidas. Un 26% planeaba gastar lo mismo en comparación con lo que venía gastando antes de abril, mayo, y un 9% mencionó un mayor gasto, ¿no? Ahora, un punto importante y una aclaración es que un menor gasto no equivale a un menor volumen de compra, sino es esta decisión de, bueno, voy a probar o voy a adquirir productos de otra calidad o a lo mejor que tienen la misma calidad pero es de una marca más barata. Es más que todo pensando en el presupuesto o el dinero, ¿no? Lo que vemos es que si vemos esta misma categoría, en octubre el 70% de los consumidores encuestados en México planeaba o estaba pensando en gastar menos en alimentos y bebidas. Si vemos del lado derecho, y es parte de lo que comentábamos, estas categorías que a lo mejor pueden ser consideradas por algunos consumidores como no esenciales, vemos que los porcentajes de los consumidores que estaban pensando, planeando o gastando menos es alto, ¿no? Alrededor del o más del 90%. Entonces, esto nos lleva a reforzar el mensaje que el consumidor está siendo cauto con su gasto, en general, en todas las categorías. Ahora, si vamos a la siguiente hoja, por favor. Lo que hicimos también fue contrastar, y es parte de lo que comentábamos al inicio, aquello que nos mencionaba o que nos mencionó el consumidor con los datos duros, ¿no? Y con la contraparte. Es decir, cómo vemos los resultados de las ventas que han tenido los diferentes participantes en la industria de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Por un lado vemos el indicador del consumo privado en el mercado nacional, en la gráfica que tenemos hasta la izquierda, y lo tenemos a nivel trimestral. Como vemos aquí, si tomamos como referencia el inicio del 2020, vemos una disminución en el segundo trimestre, un ligero repunte hacia el tercer trimestre y estamos esperando la información del cuarto trimestre para ver y contrastar con datos duros el patrón de consumo que vemos en el país, ¿no? Que como lo platicábamos, replica muy bien lo que vemos al momento de entrevistar a los consumidores para entender su sentimiento.
Si vemos las otras dos gráficas, la del medio nos habla de las ventas de los principales supermercados en el país, y la que está hasta el lado derecho son las principales tiendas departamentales. Como vemos aquí, si vemos supermercados, se mantuvo relativamente estable. Esto nos habla que pues los consumidores mantuvieron, ¿no?, la compra en los diferentes productos y bienes que se adquieren en los supermercados a lo largo de las diferentes categorías. Va a ser interesante contrastarlo contra los resultados del cuarto trimestre del año pasado. Y por último vemos el impacto en las tiendas departamentales, que por lo general mantienen o tienen un portafolio de productos y bienes en estas categorías que el consumidor nos mencionó, que iba a postergar o había decidido no realizar las compras que habitualmente realiza, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí? Es una imagen que hace muy buen, o está muy alineada con aquello que nos mencionaba el consumidor. Vemos que en general está siendo precavido con el gasto, vemos que hay algunas categorías y por lo tanto algunos canales que están siendo mayor impactados, y hacia adelante lo importante es hablar de la oportunidad, ¿no? Si vamos a la siguiente hoja, por favor. Aquí también tenemos otro punto de referencia, ¿no? Lo que hicimos fue obtener la información de las ventas en el 2020, ¿no? Lo que vemos es que ha habido, o como lo vemos aquí, hubo un impacto bastante fuerte en los meses de abril y mayo, donde las ventas en tiendas totales, pero también medido en tiendas iguales, tuvo una disminución. Vemos que a medida que progresó el año, en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, tuvimos un incremento en las ventas totales. Sin embargo, vimos también una desaceleración durante los meses de noviembre y diciembre, que típicamente son la temporada alta y los meses donde se observa pues una tendencia o un pico en el comportamiento, ¿no? Acá lo que vemos es, y como lo decíamos, si bien ha habido una ligera recuperación en el ingreso de los consumidores, sí hay una parte importante de la población que trae esta afectación durante algunos meses, ¿no? Entonces, aquí lo vemos reflejado. Como lo mencionaba Jorge, sí vimos algunas categorías, ¿no?, donde hubo un repunte, sobre todo en la parte del Buen Fin. Sin embargo, eso ocurrió alrededor del mes de noviembre, que es donde vemos aquí la tendencia todavía alcista, y en diciembre vimos una disminución pues importante en las ventas en el país, ¿no? Si vamos a la siguiente hoja, también les quisiéramos compartir lo que vemos alrededor precisamente del Buen Fin aquí en México. Por un lado, lo que vimos es, y corroboró lo que obtuvimos al momento de realizar las encuestas, que una parte importante de los consumidores estaba esperando los descuentos y las promociones para hacer sus compras. Sin embargo, una parte importante también de los consumidores señalaron que en esta ocasión no realizaron la compra por falta de dinero disponible o bien por la incertidumbre en sus ingresos. Lo que tenemos aquí es una base de encuestados de aquellas personas que realizaron o no compras durante el Buen Fin en México. Si vemos la parte del lado izquierdo, lo que vemos es que una parte importante de las personas, de los consumidores que decidieron realizar compras durante la edición del Buen Fin del 2020, lo hizo precisamente para aprovechar descuentos y promociones. Y si vemos el lado derecho, lo que vemos aquí es las razones principales por las cuales los consumidores decidieron no realizar compras durante la edición anterior del Buen Fin, ¿no? Y en particular es por temas de promociones que les resultaron poco atractivas, a lo mejor por cierta desconfianza en las promociones, pero un punto importante es la falta de ingresos o bien la incertidumbre alrededor de los mismos, ¿no? Y un punto importante, y si vamos a la siguiente hoja, es que más allá de lo que comprobamos, que podemos ir a la siguiente, por favor, más allá de lo que comprobamos alrededor del Buen Fin en términos de las compras que se realizaron,
vemos que también ha habido una migración sostenida en los diferentes canales donde se realizan las compras, ¿no? Entonces, a la pregunta que nos hacían hace algunos minutos, aquí tenemos el uso de plataformas en línea, de plataformas digitales por nivel socioeconómico. Si vemos la parte de México, y es lo mismo para Colombia y Perú, antes del COVID, por allá de abril, mayo, alrededor del 2% de la población del nivel socioeconómico alto realizaba compras en línea. En octubre, noviembre, ese 2% se fue hasta un 26% de los consumidores. En el nivel medio pasó de 2% al 22% y en los niveles socioeconómicos más bajos pasó del 1 al 10, 11%. Aquí solamente me gustaría enfatizar que sí, ha habido diferentes niveles de adopción en los canales en línea, pero en general vemos un incremento tanto sostenido como importante de la migración hacia estos canales, ¿no? Y si vamos a la siguiente hoja, por favor. Aquí también lo vemos pensando en el Buen Fin, ¿no? Si bien vemos que la adopción hacia los canales digitales en línea es una tendencia sostenida, quisimos contrastarlo con lo que vimos en noviembre. Del lado izquierdo lo que tenemos es la composición de la venta durante el Buen Fin 2020. En 2019, de los 115 mil millones de pesos que se realizaron en ventas, alrededor del 10% fue en canales digitales. Durante el 2020 pasó de un 10 a un 15%, aunque como pueden ver en esta gráfica, el volumen o el monto de las compras fue mucho mayor. Y del lado derecho, un punto importante es el crecimiento de las ventas en línea durante el Buen Fin en México. Como lo vemos aquí, tenemos el crecimiento año contra año. En el 2019, las ventas en línea del Buen Fin en esa edición tuvieron un crecimiento del 45% respecto al año anterior, y ahora en la última edición del 2020 se tuvo un crecimiento del 225%. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la adopción de los canales digitales va en aumento, es sostenida, y sobre todo que va a ser relevante cuando haya estas ventas de temporada o estos eventos promocionales en nuestros países. Y por último, si vamos a la siguiente hoja, por favor. Un punto importante es que de cara al posicionamiento de los diferentes jugadores, vemos que también hay diferentes tendencias que es importante considerar al momento de diseñar las estrategias que son o van a ser relevantes, ¿no? Este es el caso de México. Lo que vemos es que dependiendo de las categorías hay diferentes jugadores que se posicionaron de una mejor manera, pero también identificamos y entendimos que los consumidores seleccionan las plataformas o los canales en línea utilizando diferentes razones. Por ejemplo, si pensamos en las categorías relacionadas con abarrotes, un punto importante que vimos es que los participantes de mercado aquí en México, ¿no? Y es algo muy parecido en Colombia, que tuvieron un posicionamiento muy fuerte, pues son las cadenas minoristas. Aquí pusimos algunos ejemplos, no son los únicos: Walmart, Bodega, Soriana. Identificamos que las principales razones por las cuales los consumidores eligen estos canales o eligen realizar la compra a través de los canales o las plataformas digitales de estas cadenas es por la facilidad de uso, un tema de precios y promociones. Algo importante, Ángel, es que en la facilidad de uso, una de las cosas que logramos entender es que no solo era que hubiera un app sencilla de usar, ¿no? Sino que también facilidad de uso para el consumidor significaba múltiples maneras, ¿no? de hacer esa compra, ¿no? Ya que podía ser a través o del portal o a través de la aplicación o inclusive a través del teléfono, ¿no? Y también que había facilidad de uso que les daba en la modalidad de la entrega y también en la modalidad del pago, ¿no? Y entonces esto fue importante, que fue algo por lo que no resaltó en la compra de abarrotes, ¿no? Plataformas como un Corner Shop o un Rappi, ¿no? Que hubiéramos pensado nosotros que hubieran salido más arriba. Pero es que cuando vemos al consumidor más masivo, ese tema de facilidad de uso, de compra, de pago, ¿no? Volvió a estos jugadores tradicionales mejores ganadores en la compra en línea.
Es correcto, Jorge. Y yo creo que eso ha sido algo que ha impulsado la adopción de las plataformas digitales, porque la adopción incremental no solamente ha sido por los consumidores que tienen acceso a tarjeta de crédito, ¿no? O porque tienen un teléfono inteligente que permite tener una aplicación, sino porque hay otros sectores de la población que dicen, oye, pues yo puedo realizar mi compra a través del teléfono, a través de la página en línea, y puedo pagar en efectivo, me vienen a traer lo que pedí en una ventana de tiempo, pues que me funciona, y como lo mencionabas, es facilidad de uso en general, ¿no? Y solamente para terminar, aquí del lado derecho no voy a entrar a mucho detalle, pero si lo contrastamos contra categorías de electrónicos, vemos que hay otros jugadores que fueron los mejor posicionados, ¿no? Los que salieron fortalecidos en esta categoría durante estos meses que hemos estado en confinamiento. Y aquí también, no son los únicos, es un ejemplo, pero acá el consumidor utiliza como principal criterio de dónde comprar precio, el tema de promociones y después facilidad de uso, ¿no? Sobre todo porque es una dinámica diferente y es parte de lo que hemos estado haciendo para entender desde el punto de vista de los canales, pero también desde el punto de vista de los consumidores, cuáles son los diferentes criterios en la selección y cómo se realiza la compra. Entonces, pues aquí me gustaría ceder la palabra a Jorge, si podemos ir un par de hojas más adelante. Antes de cambiar de lámina, aquí nos hicieron la pregunta en el chat de que si estos logos representan las cadenas o los retailers que más fueron mencionados. La respuesta es sí, por eso los colocamos. Y entonces, pues sí son los que para nosotros ganaron. Otro tema que no mencionamos y quisiera nada más hacer la mención es esta encuesta y esta data se basa en encuestas que generamos, tienen Ns bastante representativas, ¿no? Las muestras son de entre 2,000 a 4,000 personas, dependiendo la pregunta, ¿no? Obviamente vamos filtrando para cuál pregunta, si compraste en línea o no, no todos los 4,000 usuarios que contestaron la encuesta, ¿no? Usaban compras en línea, entonces ahí la N es menor, pero se pueden sentir tranquilos que estos datos vienen de muestras importantes, ¿no? Que dependiendo la pregunta, el mercado van de 2,000 a 4,000 respuestas en total. Sí. Gracias. Si quieren, ahora sí podemos avanzar. Aquí teníamos nada más el ejemplo de Colombia, cómo se vio esto, y aquí es un fenómeno para los que conozcan el mercado colombiano. Pues sí, aquí, por ejemplo, aquí sí las plataformas de entrega a domicilio tuvieron un poquito más de participación, ¿no? Y entonces Rappi, que está un poco más desarrollado en Colombia, ¿no? De ahí vienen ellos, ¿no? Entonces ahí tiene un poquito más de fuerza ya en el mercado. Pero todos estos, los que llamamos estos hard discount, ¿no? Es una tendencia fuerte que está teniendo el negocio de la compra de abarrote en Colombia, ¿no? Pues se ve que están ahí presentes, ¿no? Estos como Grupo Éxito al costo, ¿no? Entonces es una realidad un poquito diferente ahí en el mercado, ¿no? Pero nuevamente, también en la compra de abarrote, el primer criterio es facilidad de uso. En la compra de electrónico, ¿no? Ahí es precio bajo, pero también podemos ver cómo en Colombia Amazon no salió como la marca número 1 mencionada para comprar electrónicos, como sí lo fue aquí en México. Y luego tenemos ahí el tema de ropa, un poquito más variado también en Colombia, ¿no? Perfecto. Si quieren, avanzamos. Y ya nos pasamos un poco, yo creo que nos saltamos ya la de Perú y nos pasamos ya bien a lo que llamamos nosotros lo que sigue, ¿no? El next, que le llamamos, bueno, ¿qué está pensando el consumidor hacia los próximos 6 meses? ¿No? Entonces, si brincamos a la siguiente lámina, como decíamos, lo que vemos es continuará la disminución del consumo de productos básicos, ¿no? Y entonces aquí vemos esas diferencias que les decía yo dependiendo del mercado, ¿no? En México creció, ¿no? La gente que nos dijo que va a gastar menos, ¿no? En los siguientes meses, ¿no? Cuando lo preguntamos anteriormente, ahora subió un 19% esa afirmación de la gente en general, de pensar que en los siguientes meses va a estar gastando menos, ¿no? Entonces lo que prevemos es un consumidor en México que se siente más preocupado de lo que viene, ¿no? En Perú también hay ese fenómeno, pero en Perú es solo 9% de la gente que incrementó la tasa de gente que dijo me preocupa más y tal vez voy a gastar menos en el futuro. Por el contrario, en Colombia es donde ya vemos a un consumidor que en el tema básico, ¿no? Se ve mucho más, más motivado, ¿no? Y dice ya en los próximos 6 meses yo creo que sí ya voy a estar comprando más,
¿no? Entonces creo que ese es un fenómeno interesante del comportamiento en los distintos países, ¿no? El segundo fue todo este tema de descuento promocional. Justo la encuesta la lanzamos y analizamos justo antes de que sucediera el Buen Fin. Entonces era un punto importante y también venía el fenómeno de Black Friday, ¿no? Y entonces lo que, por ejemplo, decían, por lo menos el 54% de los consumidores estaba esperando una promoción para comprar ropa, ¿no? Entonces eso era algo muy, muy marcado en el hábito de consumo. Y luego también teníamos en estos no esenciales que tanto estaba el pensamiento de si van a volver a sus niveles de consumo en los próximos 6 meses, ¿no? Y entonces aquí también ya vemos algo donde se van mejorando en estas categorías un poquito los niveles de consumo. Tenemos este fenómeno que mencionó Ángel de comprar productos de menor precio y seguimos teniendo ahí un 35% de los consumidores que siguen pensando que se van a mantener en los siguientes 6 meses comprando productos de menor precio. Ahorita vemos un poquito ese detalle también. Y lo otro es mantenerse en las plataformas en línea, ¿no? Y aquí un crecimiento también en todos los mercados de un poco más de personas, diciendo que lo que están viviendo en las plataformas en línea les gusta, es por lo menos tan bueno o mejor de lo que ellos están viviendo, de lo que vivían anteriormente en una tienda física, ¿no? Entonces, lo que básicamente nos dice esta hoja resumen es que esas tendencias que vemos y que se han manifestado se van a continuar en los próximos 6 meses, ¿no? No vemos un cambio radical que el consumidor piense diferente, ¿no? Aquí también nosotros, ¿por qué lo estamos monitoreando seguido? Porque pues todo cambia, ¿no? Rápidamente, ahora que en México regresamos a semáforo naranja y comienza a haber más actividad, pues es importante ver cómo reacciona el consumidor y entonces qué hábitos va cambiando, ¿no? Y ese hábito cómo repercute en sus decisiones de compra y en su gasto. Si nos pasamos a la siguiente para hablar un poquito del detalle de estos fenómenos hacia futuro, ¿no? Aquí hablamos un poco del tema de las categorías, ¿no? De si va a gastar más o menos. Y lo que vemos, por ejemplo, en la categoría de alimentos y bebidas es este efecto que le llamo yo un efecto como de una C o de un palo de hockey, ¿no? Un hockey stick, porque comenzamos a ver que la primera vez que hicimos la encuesta, 62% de la gente decía que estaba gastando menos, luego poco a poco se fue mejorando, luego era solo 55%, luego era 50%, pero en la última vez ya subió hasta casi otra vez 60%, ¿no? Entonces es eso de como una perspectiva un poquito más negativa después de que estaban viendo que las cosas podían estarse mejorando. Lo mismo se ve en artículos de cuidado personal, en farmacia, en artículos de limpieza, ¿no? En todos podemos ver cómo el consumidor se iba viendo un poquito más optimista y de repente ya en lo más cercano se ve un poco más pesimista, ¿no? El tema de consumidores gastando lo mismo, también tuvo ahí ligeros cambios, ¿no? Y entonces también es interesante en alimentos y bebidas, aunque hay sí se fue creciendo un poquito el pesimismo, ¿no? También se iba mejorando los que iban gastando lo mismo, pero se redujo un poquito ya en la última encuesta, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí están todas las categorías, las podrán ustedes ver al detalle, y adelante, ¿no? En productos de cuidado personal nos preguntan cuál es el detalle, pues aquí lo que estábamos viendo era artículos, jabones, shampoos, ese tipo de categorías es lo que estábamos viendo en cuidado personal, ¿no? Y nuevamente del otro lado, en estos productos no esenciales, el fenómeno más marcado fue el de ropa, ¿no? Y fue que como fueron llegando estas promociones y el consumidor se fue sintiendo que era el momento de impulsar esta compra que había postergado, ¿no? Entonces, pues sí se ve una mejora en este comportamiento, también en la categoría de electrónicos, ¿no? Entonces también vemos, sí, en estas categorías que se habían vuelto no esenciales y claramente no gasto nada al inicio, ha habido una mejora en ese patrón impulsado por los eventos promocionales. Si nos pasamos a la siguiente. Aquí lo teníamos para Colombia, lo dejamos para que lo quiera ver y comparar. Para nosotros lo más importante de haber hecho estos distintos países, ¿no? Cuando estamos sentados en México es ver, bueno, cómo está otro país y también ir entendiendo la realidad de pandemia que ellos estaban viviendo y entonces qué pasaba en su comportamiento en estos mercados. La siguiente, por favor, y también esto es la misma comparativa para Perú. Si nos pasamos a la siguiente, y aquí sí hicimos este zoom, ¿no? A estas categorías donde la gente le preguntamos, oye,
esta categoría que no la has estado comprando, si hay un evento promocional, es una categoría que decidirías tú comprar, ¿no? Y podemos ver cómo la que mayor efecto tendría un evento promocional en su crecimiento en la compra de los consumidores es ropa. Después por ahí teníamos electrodomésticos, electrónicos, perfumería, mobiliario, ¿no? Entonces todas, cómo se veía que el consumidor estaba muy sensible a evento promocional. Y si pasamos a la siguiente, podemos ver el cruce contra el fenómeno del Buen Fin, si recuerdo bien el orden de la presentación. Si nos movemos a la 26, por favor. Sí, exactamente, ¿no? Aquí ya es lo que fue comprado, ¿no? Las categorías más compradas en el Buen Fin, y podemos ver cómo la categoría 1 más comprada, que inclusive tuvo una mayor participación contra 2019, ¿no? Fue la de moda, ¿no? 45% de la gente que compró algo en el Buen Fin dijo que compró moda. Después 30% electrónicos, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo lo que nos mencionó el consumidor en las encuestas, en su sentir, ¿no? Se reflejó sí en el comportamiento de compra de lo que sí fue gastando el consumidor y en las categorías que se enfocó el consumidor durante el Buen Fin, ¿no? Perfecto. Si quieren pasamos ya a la siguiente, ya para ir cerrando con la presentación. Lo otro que preguntamos también, oye, este tema de comprar marcas más baratas, ¿no? ¿Qué tanto lo ves hacia adelante, ¿no? Y aquí también estamos viendo un consumidor que cada vez se va volviendo más consciente de la situación y entonces cuidando más su gasto, ¿no? Entonces aquí pusimos varios ejemplos de categorías, desde lácteos, productos de limpieza, productos de cuidado personal, ¿no? Entonces vemos cómo en general en todas las categorías, ¿no? Hay un incremento en la conciencia de comprar algo más barato, ¿no? Particularmente para nosotros, uno de estos fenómenos interesantes viene en el productos de farmacia, ¿no? Donde tiene que ver aquí directamente relacionado con el tema de la compra de genéricos, ¿no? Y es lo que estamos viendo aquí en este tema, ¿no? Pero en general se ve ese fenómeno y pensando en el consumidor más fenómeno hacia categorías más baratas, ¿no? Entonces se vuelve muy importante para nosotros cuál es la propuesta de valor que le estamos dando a nuestros productos, por un lado, y dos, qué tenemos en el portafolio para atender esta necesidad, ¿no? Y que no migren los consumidores a otros jugadores, ¿no? A otras categorías, a otras marcas. Perfecto. Si pasamos ya a la siguiente. No, aquí lo vimos para los otros mercados y nuevamente solo es referencia y creemos que es un análisis interesante ver cómo es distinta la realidad de cada país en este comportamiento de los consumidores. Si pasamos a la siguiente, también lo teníamos mostrado para Perú, ¿no? Y finalmente si pasamos a la siguiente lámina. Y aquí está este último punto que hicimos, ¿no? Que habla de esta preferencia de canal por los consumidores, ¿no? Y entonces aquí lo estamos viendo a total muestra, ¿no? A todos los consumidores. Aquí ya no hicimos el corte por nivel socioeconómico porque sabemos que mostramos que para niveles bajos era menor, estaba por ahí del 2-3%, para niveles altos estaba llegando hasta 29-30%, pero en el promedio, nuevamente, para el 16% de los consumidores que sí están teniendo esta experiencia en línea, ¿no? Vamos viendo cómo fue creciendo esa sensación de que la experiencia es mejor, ¿no? Que en el canal tradicional, ¿no? Entonces aquí hay tres fenómenos que puede ser. Por un lado hay uno que el consumidor se está acostumbrando o que le está gustando más ya la compra en línea, ¿no? Entonces hemos visto ese fenómeno a un nivel de aceptación ya de mejor o igual de hasta 91%. El otro fenómeno que podemos pensar es que también los operadores, las cadenas han ido mejorando la experiencia, han ido afinando por un lado, la experiencia de la página o la plataforma o el app, o por otro lado han mejorado su plataforma, su logística de entrega, ¿no? Entonces, pues también el consumidor por ahí está viendo que está mejor la experiencia. También otro puede ser que pues, nos hemos ido estado acostumbrando, ¿no? Pues esto es lo que hay, ¿no? Y ya estamos viviendo esta realidad y pues está bien, ¿no? Entonces creo que sí hay que tener en cuenta que pueden ser esos tres factores los que llevan a hoy sentirnos que la experiencia de compra es mejor o igual en su gran mayoría que la que teníamos antes. Y lo otro es claramente este canal pues, está aquí para quedarse, ¿no? En general lo que nos dicen es seguirás utilizando estos canales en el futuro
y lo que vemos es un 74% de la gente diciendo que sí, un 26% diciendo que no, pero yo creo que aquí lo que ha pasado es que la gente ha descubierto muchas cosas que por necesidad tuvo que comprar en línea y dijo, mira, si esas cosas, pues la verdad es que no necesito irlas a comprar, ir a la tienda, salir a buscar esto, ¿no? A comprar unas pilas, ¿no? Ya descubrí que las puedo comprar por Amazon y llegan a casa y no tengo ningún problema. Entonces ya para qué pienso en tengo que salir rápido al súper o a la farmacia rápidamente por unas pilas que no tengo, ¿no? Pues las puedo pedir por Amazon, ¿no? Entonces creemos que eso es parte del fenómeno interesante que se está viendo en ese marcada preferencia por continuar usando la compra en línea, ¿no? Y creo que esta es la última lámina que tenemos del estudio, ¿no? No sé si creo que era la última que teníamos a compartir, nos quedaban 4 minutos. Sí. Hay una pregunta adicional, Jorge. Adelante, Ángel, tómala. Nos preguntan y nos dicen, llama la atención que hay o que se indica un menor gasto en productos de cuidado personal, ya que jabones de manos han tenido crecimiento. Igual el resto de productos, igual el resto de los productos, la gráfica indica que hay un menor gasto, ¿no? ¿Y cómo reconciliamos aquí? Si hablamos de esta categoría en particular, si vamos rápido a la hoja 22, lo que nos indicaba el consumidor es que un porcentaje importante de ellos planeaban tener un menor gasto como tal en categorías o en productos de cuidado personal. Sin embargo, cuando lo vemos en la gráfica 27, vemos que hay un incremento sustancial de los consumidores que están migrando hacia marcas más baratas. Es parte del fenómeno, no necesariamente indica que el menor gasto se traduzca en menor cantidad de producto o menor volumen de producto, sino que el consumidor está tomando estas decisiones y decir, bueno, yo necesito tal cantidad de productos, antes solamente compraba cierta marca, ahora déjame explorar si hay marcas de un menor precio en donde me pudieran dar pues una funcionalidad similar, ¿no? Entonces la manera de reconciliar estos dos puntos que vemos, ¿no? O sea, en esta categoría sí hay un porcentaje mayor de consumidores que indicaron que van a tener un menor gasto, pero por el otro lado hay un porcentaje mayor de aquellos que están dispuestos y ya están comprando marcas más accesibles. Oye, Ángel y Jorge, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un tema bien interesante. La verdad, vale la pena darle mucho más seguimiento a esto. Digo, creo que ahora, ya con el tema de la vacuna, estamos viendo niveles en la bolsa de los diferentes países que están bastante optimistas de cómo se están comportando las cosas. La curva de contagiados y muertos disminuyendo a nivel mundial a tasas importantes, con un optimismo adicional de saber que pues mucha gente se cuidaba mucho por los adultos mayores y demás, y hoy vemos que empiezan a ser vacunados, lo cual son buenas noticias, varios en nuestros países, pero seguro seguirá durante el siguiente mes. Y creo que esto va a ser muy importante para todas las empresas, seguir monitoreando qué pasa con sus consumidores, porque solo con este tipo de monitoreo, viendo las expectativas y demás, creo que podemos tener una mejor planeación, podemos saber más qué es lo que tenemos que hacer con nuestros productos, cómo hacer más ágil a las empresas, por ejemplo, todo esto que ha pasado down trading. Si bien va a haber más optimista, yo creo que el tema económico va a tardar un poquito en recuperarse, entonces hay que ver si estas marcas siguen siendo preferibles, como bien lo comentaban Ángel y Jorge, cuánto tiempo más va a durar, si tenemos que enfocar a nuestras empresas en atacar mercados un poco más baratos y accesibles, etcétera. Creo que es bien importante porque solo viendo cuáles van siendo estos sentimientos del consumidor es que vamos a poderlos atender de mejor forma. Les agradecemos mucho su tiempo, de verdad que seguiremos en contacto, creo que es importante seguir evaluando y tener escenarios y saber hacia dónde se pueden mover las cosas para que a todas nuestras empresas de consumo, retail, agribusiness nos vaya mucho mejor. No solo para eso, creo que también en el resto de las industrias va a pasar lo mismo. Y seguir muy de cerca monitoreando muchas preguntas relacionadas con si teníamos esto abierto por categoría un poquito más específica. Sé que la respuesta es sí, Ángel, Jorge, que podemos, de verdad, sírvanse en toda confianza de hablarnos, platicar con nosotros, y va a ser bien importante platicar
detalle a detalle y en un estudio. Créanme que si invitan a una junta aquí a mis socios Ángel y Jorge, no se van a decepcionar, más tener una plática de ellos ya en un tema en particular de 1 hora es sumamente enriquecedor. Háblenos, de verdad que platicamos con ustedes, ellos ven todo el tema de estrategia, que es importantísimo, y que todo esto nos va a llevar a cuáles son las acciones correctas a seguir en nuestras empresas. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias Jorge, gracias Ángel, gracias a todo el equipo que está atrás, que son varios, haciendo no solo las presentaciones de parte del equipo de Parthenon, sino también en toda la parte de digital, de tratar de hacer las convocatorias y demás, poder llegar a ustedes. Muchas gracias, seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias y a la orden.